Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy hablaremos de la conquista de territorios y de pueblos americanos. Antes de comenzar vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. En la clase anterior hablamos de una época de cambios y esta época de cambios consistió en el momento en que los españoles llegaron a América y se encontraron o se produce el encuentro entre estos dos mundos. Vimos que la magnitud, el tamaño, el impacto que produce este encuentro se dice que es el encuentro más asombroso de la historia, que es el descubrimiento de más continentes. No existe este sentimiento de extrañeza radical, claro, porque no había nada, no había ningún punto de contacto, nada en común, ni las formas de desarrollarse, ni la naturaleza, nada era parecido entre una civilización y otra. Y luego dijimos que al comienzo del siglo XVI los indios de América estaban bien presentes, pero no sabíamos nada de ellos. Y el encuentro entre América y Europa y España nunca volverá a alcanzar esta intensidad. El siglo XVI habrá visto perpetrarse el mayor genocidio de la historia humana, pues vimos que con la llegada de los españoles los que más sufrieron fueron los indígenas que habitaban Centroamérica, donde muchas de esas poblaciones desaparecieron completamente y tuvieron que ser sustituidas por esclavos negros que eran traídos desde África. Vamos a tener que una vez que los españoles ya llegaron a América, ya se asentaron en estos espacios, va a existir una disputa, una pelea entre los reinos de Portugal y España por los nuevos territorios descubiertos, puesto que por una parte vamos a tener que en 1493 España reclamaba todos los territorios para ellos, pero Portugal, que había iniciado las empresas marítimas mucho antes que España, también reclamaba estos territorios. Entonces el Papa Alejandro VI lo que señala es una línea divisoria en la cual se entregan, que es la que vemos en puntillismo negro, es la primera división que se entrega y se señala que todo lo que está al este de esa línea es para Portugal y todo lo que se encuentra al oeste es para España. Portugal rechazó este tratado y entonces el Papa concedió un poco más de territorio, que es lo que está en el margen o en la línea que vemos con color morado, y eso le confiere, además de los territorios de ultramar de toda la costa africana que llevaba hacia el Asia, le confiere también el territorio de Brasil a los portugueses. Tenemos entonces que la conquista de América tenía como propósito, o tenía dos propósitos. Por una parte, establecer el reino de estos dos señores que vemos ahí, que son los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel la Católica, y por lo tanto hacer crecer el imperio que estos dos reyes tenían, pero por otra parte también tenía la función de evangelizar, de llevar el cristianismo a estas almas salvajes para que pudiesen alcanzar la salvación de Dios. ¿Cuáles son aspectos que son muy importantes a tener en consideración en el momento de la conquista? Primero, los obstáculos que tenía. Primero, la resistencia de los indígenas, sobre todo acá en Chile, fue bastante ardua, fue bastante férrea, sobre todo, como decimos, en aquellos pueblos que no tenían una autoridad central. Otra de las dificultades es el desconocimiento del territorio. Los españoles no sabían nada del territorio, no conocían, no tenían conocimiento de las condiciones geográficas, y ya vemos, en Europa prácticamente no tiembla. Acá en América, en el sector de Chile, en cada momento estamos llenos de terremotos, de temblores que hacen que nuestra vida se movilice un poco, y los españoles no estaban pero para nada acostumbrados a este tipo de movimiento. Y además habría tremendas distancias y la naturaleza era tan exuberante y tan hostil. Pensemos que en España no tenían estos cordones montañosos que tenemos acá, no tenían estas selvas frías que nosotros tenemos, por lo tanto se hacía bastante difícil el proceso de conquista. Pero por su parte tenían las facilidades de que contaban con el apoyo de algunos pueblos indígenas, especialmente aquellos que eran sometidos por otros imperios indígenas. Tenían superioridad técnica, tenían armamento y estrategia militar que los nativos de estas tierras, que los nativos de América no poseían. Y además
trajeron muchas enfermedades desde Europa que eran desconocidas para los americanos y por lo tanto no sabían tratarlo y no tenían defensas para ello. Eso debilitó a muchísima población indígena y muchos de ellos murieron en este proceso de conquista. Hitos de la conquista americana más importantes tenemos que en 1492 Colón llega a las costas de Guanajay, que se conoce como San Salvador hoy en día. En 1494 se funda la ciudad Nueva Isabela, llamada luego Santo Domingo. En el 1521 Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca. En 1533 Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. En 1536 es el descubrimiento de Chile y la expedición de Diego de Almagro. Y en 1541 se inicia la conquista de Chile, que se inicia con la expedición de Pedro de Valdivia. La empresa de conquista y el rol de la iglesia. Tenemos que la autoridad máxima del mundo en ese tiempo era el Papa, era la iglesia. Por lo tanto, él autorizó a los reyes católicos a comenzar a iniciar la conquista en nombre del Imperio Español, pero también en nombre de la Iglesia Católica. Sin embargo, los reyes católicos no poseían el dinero suficiente para poder iniciar este proceso de conquista. Por lo tanto, les encomendaron a los conquistadores que fueran ellos quienes instauraran los grupos de conquista. Y así, para poder conformar una empresa de conquista, los españoles tenían que tener ciertos requisitos. Primero, el capitán de la conquista debía tener los fondos necesarios para contar con hombres, caballos, alimentos y armas, y estos fondos podían ser propios o se los podía entregar un inversionista. El conquistador venía, sufría los graves riesgos, lo pasaba mal, conquistaba los territorios y luego le llevaba el tributo o pagaba al inversionista que depositó en él su confianza. Otro de los requisitos era que tenía que tener una hueste de conquista, es decir, tenía que reunir un ejército que quedaba a su mando. Y finalmente tenía que tener una capitulación. Una capitulación no era otra cosa más que un contrato firmado entre la corona española y el capitán que salía en la conquista. En este se establecían derechos y obligaciones para ambas partes. La corona, por su parte, recibía la extensión del Imperio Español y así podía tener más territorios de los cuales echar mano en caso de necesidad. Como en estos territorios había muchísima riqueza, el Imperio Español aumentaba sus riquezas a través de los impuestos que cobraba a los capitanes de conquista y, por otra parte, los indígenas eran convertidos al catolicismo y con esta conversión los reyes católicos, la corona, tenía más súbditos. El capitán, por su parte, recibía parte de las tierras que conquistaba, parte de las riquezas que obtenía y una buena población de indígenas que le servía como mano de obra para trabajar en sus campos o para ayudarle a sacar oro, etc. Pero podían perderlo todo en esta aventura, incluso podían perder la vida. Dos imperios muy importantes en esta conquista van a ser el Imperio Azteca. Vemos que su ubicación está ahí en lo que es la península de México. Y tenemos que este enorme imperio fue conquistado por Hernán Cortés. Y vamos a tener que hay un proceso en esta conquista. Primero vamos a tener que Hernán Cortés zarpa desde Cuba en 1519 y sus primeros contactos en la costa mexicana fueron con indígenas totonacas. Es un pueblo dominado por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de librarse de las cargas impuestas por los aztecas. Esta alianza ampliada con otros pueblos de la región. Entonces Hernán Cortés hace alianza con otros indígenas que estaban descontentos con las órdenes o con un poco con el poderío que el imperio azteca había puesto sobre ellos. Luego de que hiciera esas alianzas, Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, capital del imperio, y son recibidos de forma muy pacífica por el emperador o por el gobernador de estos indígenas. Sin embargo, Moctezuma, el emperador, fue tomado prisionero y fue muerto en circunstancias de las cuales no hay consenso en las fuentes. Luego se produjo la Noche Triste, un alzamiento masivo en que fue muerta gran parte de la hueste española. Luego tenemos que existe una última batalla por Tenochtitlán,
la ciudad es sitiada por los españoles y los sobrevivientes se refugian en Tlaxcala y un año más tarde sitiaron la ciudad. Cuauhtémoc, nuevo emperador, no pudo organizar una defensa eficaz debido a que una epidemia de viruela, enfermedad traída por los españoles, mermó la fuerza de los aztecas. En 1521, Tenochtitlán fue destruida y ocupada. El imperio azteca había caído. En 2 años ya no quedaba nada del gran imperio. Claro, eran imperios sumamente grandes y si se derrotaba, se destruía la cabeza, entonces caía todo el imperio. Lo mismo ocurrió con los incas. Ahí tenemos una imagen de su territorio que va desde Venezuela o desde el sur de Venezuela hasta gran parte del norte de Chile, hasta la zona central de Chile. Y aquí tenemos que los hitos de la conquista inca fueron el encuentro en Cajamarca entre Atahualpa y los españoles. Al llegar a Perú, en 1532, Francisco Pizarro se encuentra con una guerra civil desatada entre los herederos al trono imperial. Tenemos que Atahualpa y su hermano Huáscar, en momentos en que Atahualpa triunfaba, los españoles le solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Hay un asesinato de Atahualpa a manos de los españoles. Luego del encuentro, Atahualpa es apresado y asesinado, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. Allí Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista. Luego tenemos la resistencia organizada del Manco Inca II. La ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada en 1533, luego de la batalla de Ollantaytambo. Manco Inca II debió refugiarse en Vilcabamba. El imperio inca había sido controlado por los españoles. En 1535, Pizarro fundó la ciudad de los Reyes en el Valle de Lima y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V. Vamos a tener entonces la fundación y el surgimiento de una nueva sociedad. La fundación de ciudades. Primero permitía ocupar de forma efectiva el territorio. Luego permitía perpetuar en el tiempo la ocupación que se hacía sobre ese territorio y se permitía controlar la región que estaba alrededor, que circundaba a esta ciudad. Era un importante elemento simbólico del poder de los conquistadores. Tenemos entonces que las primeras ciudades que se fundan, en 1532 se fundó la ciudad de San Miguel de Piura, en Perú. El 23 de marzo de 1934 se llevó a cabo la fundación de la ciudad de Cusco. El 25 de abril de 1534 se fundó la ciudad de Jauja, primera capital del Perú. En 1535 se procedió a fundar la ciudad de Lima, denominada Ciudad de los Reyes, y el 5 de marzo de 1535 se fundó la ciudad de Trujillo en homenaje a la patria de Francisco Pizarro. Estamentos. Una vez llegados los españoles a América, se formaron distintos estamentos. El primero de ellos va a ser la aristocracia urbana, que va a estar compuesta por capitanes y hombres destacados de las empresas de conquista. Este grupo representaba el poder real y gozaba de privilegios políticos y económicos. Tenemos ahí a Pedro de Valdivia, quien fue el capitán de la conquista de Chile y por lo tanto él tenía también o gozaba de un privilegio superior al resto de los soldados que los acompañaban. Luego tenemos a los vecinos comunes, que van a ser españoles, que en su gran mayoría fueron partícipes de las huestes de conquista, es decir, quienes acompañaban a este capitán de conquista y desempeñaban labores vinculadas con el comercio y otros oficios. Ahí tenemos un ejemplo de estos vecinos comunes. Y finalmente, en lo más bajo de la escala social o de los estamentos estaban los indígenas, que eran los originarios del continente mediante la encomienda pagaban sus tributos. Se desempeñaban en labores domésticas y trabajaban la tierra. Ahí tenemos entonces cómo los indígenas trabajaban al mando de los españoles. Igual hay una crítica a los encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Los encomenderos eran los encargados de cuidar a un grupo de indígenas, quienes a su vez trabajaban la tierra de este encomendero. Los enemigos de las encomiendas tuvieron razones y pueden reducirse a 2 fundamentos. Primero, que los indios eran libres antes de la llegada de los españoles y las encomiendas los transformaron en esclavos, los sometieron a toda clase de malos tratos y los mantenían y la mantención de un sistema era un obstáculo para la labor de cristianización, por cuanto los encomenderos no cuidaban de adoctrinar a los naturales y estos no aceptarían jamás la religión de quienes los explotaban. Tenemos
que en nuestro caso en particular en Chile va a haber dos empresas de conquista que van a ser sumamente importantes. Por una parte tenemos la conquista de Almagro, quien asusado por Atahualpa, el gobernador del Imperio Inca, le dijo que si encontraba que en el Cusco había tesoros, en el Dorado, que se encontraba hacia la dirección donde está Chile, ahí sí que iba a encontrar riquezas pero fenomenales. Una ciudad entera construida en oro. Movilizado o movido por la ambición, Diego de Almagro se aventura a venir a nuestras tierras y realiza un arduo camino, un arduo trabajo que duró casi un año por la cordillera de los Andes. Partió desde el Cusco, atravesó la cordillera y se encontró con un hermoso paisaje, pero también con unas tremendas dificultades. Vemos, ¿cierto?, la montaña fría, la montaña nevada, el clima en la noche desciende, pero considerablemente. Y fue un viaje tremendamente agotador y tremendamente cansador. Una vez en Chile se encontró en la zona central, que fue hasta donde llegó, hasta lo que hoy es la ciudad de Santiago. Se encontró con algunos nativos, con algunos mapuches, quienes le hicieron la guerra inmediatamente, por lo que Diego de Almagro consideró que este no era un buen territorio, le hizo pésima fama al territorio nacional, puesto que no solamente era difícil llegar, sino que no estaban las riquezas que le prometió Atahualpa, y en tercer lugar, los indios, los naturales de este pueblo, de este territorio, eran tremendamente bélicos. Entonces emprendió su regreso por el desierto de Atacama, regreso que no fue para nada fácil, fue casi tan arduo como lo que tuvieron que vivir en la cordillera de los Andes. Pasaron hambre, pasaron frío, pasaron sed. Luego de esto, pese a la mala fama que tenía el territorio chileno, Pedro de Valdivia igual quiso intentarlo, igual quiso aventurarse, y se encontró con que, a pesar de que Chile era considerado un territorio pobre y peligroso, armó una hueste de 150 españoles y 500 indígenas, porque la verdad es que nadie quería venir a Chile por la mala fama que este país tenía. Valdivia recorre Chile y funda las primeras ciudades de Copiapó y Santiago para poder asentarse en ella, pero la resistencia de los pueblos indígenas se acrecienta y funda Santiago, pero inmediatamente fundada los mapuches la destruyen a través de incendios. Sin embargo, Pedro de Valdivia no se dio por vencido y siguió fundando algunas ciudades. Por ejemplo, el fuerte de Copiapó y la ciudad de Serena constituyeron el límite norte de la gobernación durante la etapa de conquista. Santiago se convirtió en el centro político y administrativo durante este periodo, y entre los ríos Itata y Tolten se establecieron numerosas ciudades y fuertes durante la conquista. La ocupación de Castro obedecía a los deseos de avanzar hacia el sur y controlar el estrecho de Magallanes. La conquista española sobre Chile y el resto del territorio americano tenía como principales objetivos: primero, realizar la ocupación efectiva del territorio en nombre de la corona española, lograr muchísimas riquezas y dominar a los habitantes autóctonos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista española? Primero, fue un dominio que duró mucho tiempo y fue muy violento. De hecho, los españoles llegaron en 1492 y recién en 1800 podemos hablar del periodo de independencia. Todo esto fue un periodo de muchos años, de muchos siglos, en que duró la conquista española o en que duró el gobierno español en este territorio. Se pensaba en la superioridad de la civilización europea, por lo tanto ellos creían o se sentían con el derecho de venir a imponer sus normas, de imponer sus reglas, de imponer sus formas de vida sobre la población americana. Y consideraban que la religión católica era la única fe verdadera, por lo tanto tenían que expandirla en todos los territorios. Para los españoles, las consecuencias que tuvo fueron muy positivas. Por una parte, tuvieron el surgimiento de una economía a nivel mundial que les permitió transar con mercaderías y le permitió también acceder a muchas riquezas. También acrecentaron su conocimiento geográfico del mundo, pudiendo completar como era el mapa mundi, y hay además nuevos productos que se van a comercializar en ambas partes del mundo. Es decir, de América se llevan productos nuevos a España y de España se traen productos nuevos a América y se comercializan. Para los indígenas no fueron tan buenas las consecuencias de este periodo de conquista, puesto que hay una disminución significativa en la población. Muchísimos indígenas murieron en este periodo y además tuvieron que adoptar, los obligaron a adoptar
nuevos patrones culturales, como la religión, como la vestimenta, etcétera. Así entonces, tenemos que este primer contacto o este momento de conquista fue bastante complejo, sobre todo para los indígenas que estaban viviendo tranquilamente, viviendo sus procesos naturales, viviendo de la tierra, viviendo tranquilos, y llegaron los españoles, los sometieron, los explotaron, los enfermaron y les trajeron toda clase de plagas, señalando que eso era mejor para ellos porque era lo que Dios quería. Así es que te invito a desarrollar las actividades propuestas para esta clase y nos vemos la próxima semana.